Cuadernos de estrategia 197, la posverdad, seguridad y defensa, extractos del capítulo 1, parte 4. Seguimos con la posverdad, porque según lo voy leyendo, pues voy viendo cosas interesantes que digo, es que esto lo tengo que decir. Es que al final haré 1000 vídeos, pero es que en serio, es que es todo tan clave, tan importante, tan actual. Vamos, seguimos. Los antecedentes de la palabra posverdad los encontramos en la trilogía de las distopías o ciencia ficción distópica, antítesis de la utopía, aparecidas en la primera mitad del siglo XX. Son los trabajos de George Orwell, 1984, y de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, y de Ray Bradbury, el de Fahrenheit 451. En Un Mundo Feliz, Huxley aborda un mundo en el que la supresión de la diferencia y el control del pensamiento permitían la felicidad de la humanidad a costa de su banalización. La verdad resultaba banalizada por todo un océano de insignificancias que servían a la represión del conocimiento. Tremendo. En 1984, Orwell presenta, de la mano de Winston Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad, una institución encargada de revisar los textos publicados para hacer ajustes a los acontecimientos. Una sociedad británica dominada por un sistema de colectivismo burocrático y controlada por el Gran Hermano. En ella la verdad es ocultada, empleando para ello hasta una neolengua en la que los significados disminuyen y las emociones se amplían. Las palabras se encuentran erosionadas toda vez que lo que no se puede pensar no existe, y con ello los espacios de pensamiento se reducen. El abanico perceptivo del lenguaje se achica y la comunicación se traslada a los afectos. Recordando el Tractus Logico Philosophicus de Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo. Ya hemos comentado esto en este canal y ya lo vimos en ese vídeo también de la ingeniería lingüística que ronda por aquí por YouTube. Buenísimo. Seguimos. Se trata no ya de evitar la crítica, sino también de evitar hasta el propio pensamiento. Así, guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Ha nacido el lenguaje orwelliano, un lenguaje que altera la realidad y que, como añadido, reduciendo el número de palabras, trata de minorar el marco del pensamiento. Ray Bradbury, por su parte, habla de un mundo en que los libros son perseguidos y las televisiones y los medios interactivos lo ocupan todo. Y bueno, el comentario creo que sobra porque el que está siguiendo estos vídeos pues ya lo está viendo, pero como vemos y como se analiza, todas estas novelas ideas y cosas se han aplicado, obviamente, se han aplicado a nuestra realidad. ¿O no? Seguimos. En 2010 apareció el término política de la posverdad, con el que se da carta de naturaleza a una cultura política en la que la política efectiva se ha desconectado definitivamente de la retórica que la acompaña. Los hechos no aparecen ya en el discurso público. El término posverdad anuncia de por sí una era postfactual, con la sistematización y legitimación de una práctica. Cuestiones como el referéndum del Brexit o la elección de Donald Trump contribuyeron a que tomara, tras varios años, definitiva carta de naturaleza.
La palabra posverdad, ojo a esto, un concepto flexible inmediatamente después de ser definida, comienza ya a ser un término banalizado. De hecho, la propia palabra banaliza el desenfoque, que es una forma de quitarle importancia y legitimarlo, lo que viene a ser su principal función, y por ello se adivina que va a ser sustituido en breve por algún otro nuevo concepto anglosajón dotado de una singularidad específica. Y ojo a esto porque esto lo estamos viendo también. Tal vez el nuevo término de moda sea el fake news, reformulado como neologismo, que documentará fehacientemente que aquellos que lo usan están a la última. Y he de decir de que tanto fake news como posverdad pues se están usando todavía, obviamente. Seguimos, el mundo se ha hecho multireferencial, multidisciplinar y a la vez diverso. La subjetividad es inevitable en todo lo que el hombre hace, máxime cuando la globalización ha unido referencias culturales diferentes con soluciones válidas y eficaces en cada entorno sociológico. La objetividad pasa a presentarse como una quimera, algo relativo, cuando no como una falacia. Y es aquí lo que yo digo, o sea, esto es tremendamente importante, tremendamente peligroso para la mente del ser humano. O sea, lo que estamos viviendo es brutal. Es brutal. Por eso, seguimos, por eso la posverdad se banaliza y se presenta como una lectura alternativa más de la realidad, como hechos o realidades alternativas. Otro párrafo, eso es lo que la diferencia de la alternatividad que encarna el pensamiento crítico con el que aspira a confundirse. La posverdad se ha diseñado y construido para empatizar. Como resultado, los hechos, la realidad, acaban contando menos en la conformación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones o las creencias. Por ello viene a ser un auténtico ductus obliquus, una idea emotiva que no refleja la realidad y con la que se trata de influir en la opinión pública. Se busca falsearla, transformar la percepción a partir de la manipulación de las emociones del colectivo. Se resaltan unos factores y se ignoran otros mientras se confunden los términos de las afirmaciones. Recordando a Derrida, que dice, la mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad. Tremendo. La posverdad sirve fundamentalmente para reafirmar la opinión del grupo en que se inserta, en la medida en que contribuye a asentar y solidificar ideas preestablecidas, prejuicios y clichés, y provoca que se descarten los hechos. El resultado es la manipulación, la alineación y el aniquilamiento del pensamiento crítico, al tiempo que golpea las líneas de fractura de las sociedades para provocarlas primero, convulsionarlas después y desorientarlas finalmente. Con la posverdad se desconstruye en su sentido derridiano la verdad inicialmente y la sociedad como último estadio. Tremendo. Los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que los llamamientos a la emoción. El infantilismo de la opinión pública, del que deriva su mutabilidad, es fruto de la combinación de una ausencia de responsabilidad, ya sea individual o colectiva. Adolece de los defectos de todos los global commons, donde todos son responsables y nadie realmente lo es. Esto permite cambiar radicalmente de parecer en muy poco tiempo, sin que nada pueda ser demandado al respecto. De la falta de conocimiento de los asuntos públicos y de la primacía de la emoción. Como consecuencia, los datos reciben el mismo trato que las emociones, descartándose aquellos que generan desafecto. Tremendo. La posverdad, como apuntaba Baudrillard, no sé cómo se dice, no se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia,
sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real. De ahí la dificultad de averiguar la exactitud de los hechos que tratan, derivada tanto de la falta de equilibrio en la presentación de la información como de la ausencia de credibilidad de las fuentes elegidas. Como decía Michael Foucault, estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad. Es decir, el que tiene el poder tiene la verdad. Y no es una cuestión menor, pues la recíproca también es cierta. Y con esto de Alicia terminamos. Buenísimo y totalmente de acuerdo. Y es lo que estamos viviendo. Es la guerra informativa del 2021. Mirad, la lucha por el significado de un término es en el fondo una lucha por el poder. Esto lo pondría Lewis Carroll en boca de Humpty Dumpty, que dice: las cosas significan lo que yo quiero que signifiquen, ni más ni menos. El problema es, dijo Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, el problema es, dijo Humpty Dumpty, saber quién es el que manda. Eso es todo. Chao amigos, seguimos con más partes seguro.